sistémicas, incluyendo una atención integral incluso con psicología. Todo esto influye en un mejor tratamiento del paciente y hacer una excelente medicina que incluye investigación y docencia. Esa es nuestra filosofía. Soy el doctor Andrés Zúñiga Vera, médico reumatólogo de IRET. En IRET somos un centro de especialidades médicas formado por un grupo de médicos especialistas centrado en la atención de nuestros pacientes, tratando de escuchar cada una de sus necesidades y procurando brindar nuestros conocimientos y experiencia para su bienestar. Nuestra filosofía en la atención del paciente con enfermedades reumáticas es de un trabajo en equipo. La idea de hacer consultas conjuntas junto con el dermatólogo, traumatólogo, con el oftalmólogo, para tratar estas complejas enfermedades autoinmunes sistémicas, incluyendo una atención integral incluso con psicología. Todo esto influye en un mejor tratamiento del paciente y hacer una excelente medicina que incluye investigación y docencia. Esa es nuestra filosofía. Muy buenas noches. Hola, Bienvenidos, familia Red, a esta presentación del día de hoy. El día de hoy vamos a presentar sobre el tema fibromialgias. Fibromialgias va a estar a cargo, va a estar dirigida esta presentación por el doctor José Martínez, médico reumatólogo del Centro de Especialidades Médicas IRED. Y hoy vamos a interactuar un poco. Sí, siéntanse libres de poder hacer sus preguntas mientras está durante la charla sin ningún problema. Si es necesario, podemos hacer alguna interrupción para que sea un poco más interactiva la charla del día de hoy. La idea es que todos los participantes, los espectadores, puedan salir de las dudas que tienen en cuanto a esta enfermedad. El doctor José Martínez es médico reumatólogo, como lo dije, del Centro de Especialidades IRED. Es reumatólogo del Servicio de Reumatología del Hospital Luis Vernaza, reumatólogo por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Su formación académica fue en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Tiene una especialidad en inmunología por la UCES, Argentina. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología, miembro de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología, miembro de la Sociedad Argentina de Reumatología. Pues sin más preámbulos, los dejo con el doctor José Martínez. Bienvenido, José. Hola, Malala, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por la presentación. Gracias a todos por estar acá acompañándonos. Bueno, una vez más, continuamos con nuestra charla, nuestra primera charla del año. Esperemos que este año, bueno, sea mejor, no solo en las charlas, también en estos duros tiempos que nos ha tocado de vivir la pandemia, y esperemos que esta nueva esperanza de la vacuna nos permita volver un poco más a la normalidad, pero hasta eso seguiremos con nuestra parte académica y docente. Y en esta ocasión, bueno, yo les traigo un tema que es interesante por muchos motivos en realidad. Y les voy a hablar acerca de la fibromialgia, que es una enfermedad que muchas veces es subdiagnosticada, o sea, pasa desapercibida por médicos tal vez que están en primera línea, o sean los médicos que atienden por primera vez a un paciente, y muchas veces se piden muchos exámenes para finalmente llegar a la fibromialgia, porque no es una enfermedad. Yo trato de no encasillarla como una enfermedad. Siempre le digo a mis pacientes como un estado, pero en realidad es definido por la OMS como un trastorno, y ya vamos a ver por qué. Cuando nosotros hablamos de la fibromialgia, la asociamos con dolor, pero vamos a definir un poco sobre el dolor de la fibromialgia y también otras cosas que componen a la fibromialgia, que no solamente es dolor. Y bueno, ¿qué es la fibromialgia? Si nosotros somos un poco semánticos y vamos a ver el término fibromialgia, significa dolor en los músculos y en los tejidos fibrosos, o sea, en las partes blandas, todo lo que está alrededor de las articulaciones, que son los ligamentos y tendones.
Pero la fibromialgia no solamente se va a caracterizar por dolor, también van a tener otros componentes importantes. Y uno de los componentes importantes es el trastorno de sueño que pueden tener estos pacientes. Los pacientes hacen insomnio, o sea, hacen trastornos para poder dormir. Eso obviamente se va a reflejar en fatiga, porque los pacientes sienten que su sueño es poco reparador y eso es entendible. Nosotros cuando dormimos, en realidad cuando descansamos, y no es lo mismo tener cantidad que calidad de sueño. Podemos dormir muchas horas, pero si no tenemos una buena calidad, no cumplimos con las etapas de los ciclos que normalmente deberíamos tener cuando dormimos y no hacemos el sueño profundo, en donde en realidad nos relajamos, es como no haber dormido, y al levantarse, obviamente, se van a levantar con toda esa fatiga, todo ese cansancio del día anterior, y eso se puede ir acumulando. Los pacientes refieren que les duele todo, ¿sí? O sea, es un dolor generalizado. Muy pocas veces lo refieren como un dolor puntual, y la sensación de dolor que los pacientes sienten es como de hormigueos, como que sienten corriente, quemazón, que nosotros los conocemos como parestesias. Y otro componente importante de la fibromialgia son los trastornos cognitivos, como la desconcentración. Son pacientes que están pensando en una cosa, no logran concentrarse en algo y inmediatamente piensan en otra cosa, tienen problemas de memoria inmediata y es difícil para ellos muchas veces desenvolverse en su trabajo, y les puede traer problemas en su desenvolvimiento laboral o educativo, estudiantil. Cuando nosotros hablamos del dolor de la fibromialgia, el dolor que los pacientes refieren es un dolor exagerado. O sea, porque la sensibilidad del dolor está intensificada. Eso nosotros lo conocemos como hiperalgesia, y en ocasiones puede haber dolor con un estímulo diferente. O sea, podemos exponer al paciente a algún tipo de dolor, como un pinchazo, y el paciente no sentir como que algo le hinca, siente un dolor diferente, y eso se llama alodinia. Y los pacientes describen este dolor por lo general como que algo los hormiguea, como que sienten corrientes, como que sienten que algo los está presionando, los está quemando. Es un dolor más tipo neuropático. Cuando nosotros vamos a ver a los pacientes con dolor por la fibromialgia, es diferente al dolor a un paciente que no tiene fibromialgia. Un paciente que no tiene fibromialgia, por lo general, si no tiene ningún estímulo, no le va a doler nada. Si ese paciente que no tiene fibromialgia, yo presiono o estimulo algún dolor con algún estímulo leve, puede ser que le duela un poco más. Obviamente, si yo presiono o estimulo algo que provoque un dolor fuerte, va a doler fuerte. Pero el paciente con fibromialgia, por lo general, están siempre con dolor. Sin estímulo ya les duele algo. Y muchas veces con un estímulo leve les duele mucho. Y cuando el estímulo es un poco fuerte, es un dolor tremendamente fuerte para ellos. Tienen una hiperalgesia, tienen su umbral del dolor alterado. Y acá yo les traigo una pequeña explicación de cómo se dan estos mecanismos, sin entrar tal vez en mayores detalles, porque bueno, esta charla es para la comunidad y un poco para que me entiendan y no para confundirlos. Les explico algo breve de cómo sucede este tipo de dolor. El dolor de la fibromialgia es un dolor que, que es neuropático, o sea, es del sistema nervioso. Eh, científicamente se piensa que es un dolor central, pero ¿cómo se da este dolor? Nosotros cuando tenemos un estímulo, lo hacemos a través de receptores que están cerca de las fibras terminales nerviosas, como la piel o debajo de la piel. Estos receptores, que son fibras muy, muy chiquititas, pues estimulan al nervio, que llevan el mensaje de dolor hacia la médula. La médula es como una vía que nos permite llegar hasta el que interpreta el dolor, que es del cerebro. Pero el problema es en el receptor, aquí, que si yo hago una toma un poco más microscópica y veo más de cerca, voy a ver que este receptor de aquí, nervioso, que se pega al receptor que va a estar en la piel,
se transmite por ciertas sustancias que se conocen como neurotransmisores. Esos neurotransmisores son los que permiten el umbral del dolor, son sustancias que permiten estimular al dolor. Y en los pacientes con fibromialgia se ha encontrado que hay dos neurotransmisores importantes como la sustancia P y el glutamato elevados. Y eso provoca que, obviamente, si hay mayores concentraciones de estos neurotransmisores, van a estimular mucho más fácil el dolor. O sea, hay una explicación fisiopatológica. También hay otros neurotransmisores implicados en esta enfermedad, que bueno, no voy a entrar en detalle, pero estos podrían ser los más importantes para explicar un poco y que podamos entender cómo se da y por qué se da el dolor. Y estas sustancias, P y el glutamato, son sustancias importantes, no solamente en el tema del dolor, porque también van a estar implicados en el tema del estrés, van a estar implicados en el tema de la calidad de sueño, que como vamos a ver más adelante, es importante todo eso. Los pacientes con fibromialgia no solamente se caracterizan por tener dolor, como les había dicho hace un momento, van a tener también alteraciones del sueño y por lo tanto ellos van a estar cansados, fatigados después de haber dormido, porque no duermen, no tienen una calidad de sueño. Como les había dicho, tienen problemas cognitivos como problemas de concentración. Empiezan a tener rigidez de las articulaciones, colon irritable, se asocia mucho a colon que se irrita muy fácil por alguna causa de estrés. Constantemente están pensando en problemas habituales, tienen cefaleas, migrañas, dolores de cabeza constantes, puede tener mareos, insomnios, pérdida del apetito, pueden tener sensación de boca seca y de ojos secos, van a tener dolores menstruales, está asociado a depresión, ansiedad, pueden tener estreñimiento con dolor abdominal y flatulencias o gases, los pacientes pueden tener náuseas y vómitos, siempre están un poco nerviosos, tienen crisis de nerviosismo, pueden tener diarreas por el colon irritable, pueden tener incluso cambios de la coloración de la punta de los dedos y confundirse con ciertas enfermedades que los reumatólogos también vemos. Pueden tener sensaciones como de zumbidos y también pueden tener síntomas urinarios como micciones frecuentes y dolorosas, como una vejiga inquieta. O sea, un paciente con fibromialgia puede tener otras cosas también asociadas y todas con una explicación que tienen una alteración en algo puntual del sistema nervioso. Cuando nosotros vamos a buscar las causas de por qué la fibromialgia, cuál es la causa de fibromialgia, que nos podemos preguntar muchos, en realidad no tiene una causa establecida, pero sí tiene factores asociados que están bien estudiados. Y dentro de esos factores asociados, uno de los principales obviamente es el estrés. O sea, todo el estrés es una palabra que utilizamos para decir todo lo que hacemos en nuestro día a día, ¿sí? Problemas cotidianos, problemas en el hogar, estrés momentáneo o fuertes como la separación tal vez de un hogar, pérdida de un familiar cercano, estrés laboral, etcétera, que puede provocar y llevar a un desequilibrio de estas sustancias por un exceso de estrés, que no puede ser tal vez una sola causa, que puede haber muchas causas de estrés. Pero también se ha asociado a otros factores que van más allá del estrés, como los componentes genéticos. Y de estos componentes genéticos, se ha visto familiares que tienen fibromialgia, se ha visto que sus hijos o descendientes o familiares de primer grado tienen riesgo de tener fibromialgia. Los factores ambientales, y hablamos de sobre todo grandes metrópolis, la fibromialgia es una enfermedad o un trastorno, un estado que es más común de lo que pensamos en otras grandes ciudades, ciudades con grandes poblaciones, tipo Tokio, tipo Sao Paulo, Nueva York, Madrid, en donde la fibromialgia es un poco más común y entendible por el ritmo de estrés que puedan llevar estas personas, por la presión que tengan dentro de estas grandes metrópolis. Traumas físicos, como tal vez se ha asociado mucho a los accidentes de tránsito y al síndrome de latigazo, que la cabeza va hacia adelante y hacia atrás, y eso provoca un trauma en la columna cervical. También se ha asociado a ciertos virus y a cierto estrés por cirugías. Pero también podemos verlas en otras enfermedades. O sea, el estrés no solamente es todo lo que
nos genera desde afuera, también puede haber estrés que nuestro propio cuerpo genere, como ciertas enfermedades. Yo acá les he puesto algunas enfermedades reumatológicas, pero también hay enfermedades no reumatológicas, por ejemplo, como cáncer recién diagnosticadas, y dentro de nuestras enfermedades que vemos los reumatólogos, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, el hipotiroidismo, que es una enfermedad bastante común dentro del ámbito endocrinológico, el lupus eritematoso sistémico. Eso obviamente va a generar un estrés interno en el paciente, va a generar un estrés de aceptación por parte del paciente de este tipo de enfermedades, y eso puede desencadenar en algún momento que el paciente gatille esta entidad como es la fibromialgia. Bueno, en resumen, la fibromialgia se caracteriza por un dolor generalizado. Son pacientes que siempre van a tener dolor, y el dolor no es un dolor típico articular de un golpe, es un dolor que va alrededor de la articulación, que es un dolor que se caracteriza por ser más tipo neuropático, con sensaciones de presión, de quemazón, de corriente, y muchas veces responden a diferentes estímulos que no debería ser ese tipo de dolor, y es otro tipo de dolor como la alodinia. Van a estar fatigados porque tienen alteraciones del sueño, van a tener sensación que siempre están cansados, van a tener alteraciones cognitivas con problemas de concentración, problemas de la memoria. Y bueno, y aquí tal vez una de las partes más importantes y que tal vez al final de la charla podemos conversarlo un poquito más con las preguntas que ustedes deseen hacerlo, sobre el tratamiento de la fibromialgia. El tratamiento de la fibromialgia, la realidad es que no es tan fácil, porque como ven, muchas de las causas no son tan fáciles de resolverlas, porque eso va a depender en realidad del ámbito o del estrés que el paciente esté sometido en ese momento. Entonces hay situaciones o problemas que tal vez sean solucionables. Tal vez me cambio de trabajo a un trabajo mejor, estoy más cómodo y se me va el estrés laboral, y tal vez si gatillé una fibromialgia, la fibromialgia mejore. Si estoy en un estrés constante y tal vez las vacaciones me hacen bien, y bueno, tal vez tenga periodos en donde la fibromialgia no esté porque tal vez unas vacaciones llega a una paz mental, entre comillas, pero me olvido de los problemas que al menos estoy en el día a día. Como ustedes ven acá, el tratamiento es así de la fibromialgia. El principal tratamiento es el ejercicio, y eso por lejos se ha estudiado que el ejercicio regula estas sustancias que yo les presenté, estas sustancias que les dije, neurotransmisores, que están elevados en los pacientes con fibromialgia. Se ha comprobado que el ejercicio logra regular un poco estas sustancias, y eso hace que obviamente los umbrales de dolor mejoren, que los pacientes tengan mejores concentraciones del sueño y tengan mejor descanso, y van a tener menos fatiga, se van a sentir menos cansados, van a tener menos dolor. Y ya vamos a hablar sobre qué tipo de ejercicio, y tener una buena alimentación, que ya vamos a hablar también un poco de la alimentación. Pero estos dos son los ejes más importantes de la fibromialgia. Un paciente que no hace ejercicios, un paciente que no tiene una alimentación adecuada, es difícil tratar la fibromialgia. Porque como ven ustedes acá, de este lado de la pantalla, los medicamentos, que los puse un poco más chiquitos, lamentablemente el porcentaje de eficacia es poco, es muy variable, ¿sí? No les puedo dar un porcentaje porque sería muy arbitrario, pero les diría que tal vez menos del 50, menos del 40 o 30% el tratamiento que se ofrece a los pacientes para fibromialgia, hablando de los medicamentos, son eficaces para la fibromialgia. Como la fibromialgia tiene muchos componentes, o sea, tiene dolor, tiene alteraciones del sueño, tiene trastornos cognitivos, nosotros tratamos de enfocar qué es lo que más está teniendo el paciente, o sea, si tiene más dolor, si tiene más alteraciones del sueño, y tal vez apuntamos un poco más en el tema de la medicina, pero eso es aliviar un poco los síntomas, pero no cortamos del todo la enfermedad. Pero lo que sí está bien estudiado, como les dije, el ejercicio ha sido claramente evidente que regula estos umbrales del dolor, porque regula todos estos neurotransmisores que son mucho más los implicados, y esto obviamente va a hacer que mejore este trastorno que está pasando el paciente. Y los ejercicios que se recomiendan son ejercicios de bajo impacto. Y hay muchos ejercicios de bajo impacto, pero cuando nosotros hablamos de evidencia, o sea, qué es lo que más beneficios se ha demostrado en los pacientes con fibromialgia,
está el Tai Chi. El Tai Chi, un ejercicio que a veces es un poco difícil tal vez acceder porque no es tan común encontrarlo a la vuelta de la esquina, pero sí hay algunas escuelas de Tai Chi en Guayaquil, pocas, pero hay que nos podían brindar ayuda para los que les guste hacer Tai Chi. También el yoga se ha visto implicado con algún grado de eficacia, pero el Tai Chi y el yoga sobre todo ayudan porque tienen mucha concentración. ¿Sí? Fuera de los movimientos armónicos, el tipo de ejercicio, el estiramiento, la concentración y todo lo que estos ejercicios ofrecen, el entender por qué estos ejercicios nos ayudan es porque tratan de concentrarnos mucho en el ejercicio y de esa manera nos desbloquean un poco tal vez del estrés cotidiano que estamos viviendo. Pero la realidad es que es una enfermedad, la prevalencia va entre 40 y 60 años, tal vez en edad perimenopáusica, porque es más común en mujeres que en hombres la fibromialgia. Si bien hay hombres, pero el porcentaje es muy poco que se presente en hombres, más se presenta en mujeres. Están en una edad joven todavía y muchas veces este tipo de ejercicios les parece un poco tal vez aburrido y tal vez la adherencia del ejercicio se pierde un poco. Yo por eso a mis pacientes cuando me preguntan, bueno, les explico un poco de cuál es el principal beneficio de estos ejercicios del Tai Chi y el yoga y que son los que más evidencia tienen, pero siempre lo que trato de decirles es que hagan algún tipo de ejercicio que tengan adherencia, o sea, un tipo de ejercicio que a ellos les guste, que puedan hacer. Y ahí hay muchos ejercicios. La idea es que el ejercicio sea de bajo impacto. Pueden hacer bicicleta, natación, aquagym, caminata, ejercicios aeróbicos, bailoterapia sin mayor impacto, o sea, estar saltando, pueden llegar a hacer inclusive pilates, todo lo que a ellos les guste y que formen una adherencia, o sea, que se vuelva cotidiano. Lo importante es hacer ejercicio. Cuando nosotros hablamos de alimentación, pues la alimentación debe ser sana, ¿sí? Se ha postulado mucho dieta en general de qué es lo que podría ayudar a la fibromialgia, pero la realidad es que no hay una clara evidencia de que una dieta sea mejor que otra para la fibromialgia, ¿sí? Lo que siempre recomendamos es que sea una dieta sana, o sea, llena de verduras, frutos secos, leche y queso, pero que sean descremados, bueno, carnes en moderación, evitar el exceso de carbohidratos como el arroz, el verde en nuestro país que es muy común, pastas, papa, yuca, y sobre todo no fumar y evitar el alcohol. ¿Hay algún otro recurso que nos ayude con la fibromialgia? Sí. Primero, el tema de aceptar la fibromialgia a veces es un poco difícil, sí, que los pacientes acepten que tiene fibromialgia y que tal vez hay algún gatillante que está alrededor de ellos que está provocando la fibromialgia. Por eso la ayuda psicológica es importante porque recordemos que también muchas veces la fibromialgia se puede acompañar por algún estado depresivo o algún estado de ansiedad. Y la ayuda psicológica en estos pacientes es importante y eso también hay clara evidencia, por eso se lo he puesto acá. Porque ¿en qué nos ayuda la ayuda psicológica? Pues nos ayuda a entender la enfermedad y aceptarla. A entender también ciertos problemas que a veces no podemos resolverlos nosotros y tal vez necesitemos a alguien que nos ayude a resolver los problemas que tal vez estemos viviendo, a tomar tal vez mejores decisiones y de esta forma resolver los problemas, a manejar mejor las emociones, a ser más positivos y a sobrellevar mejor el dolor. En resumen, la fibromialgia se presenta como dolor generalizado, alteración del sueño, alteraciones cognitivas. No tenemos una causa, pero está desencadenado por problemas cotidianos. El tratamiento es fundamental, el ejercicio y una buena dieta. La ayuda psicológica es de suma importancia en este trastorno. Y el manejo de la enfermedad es multidisciplinario, tanto por el reumatólogo como por el médico de cabecera, como por el psicólogo. Así que es una enfermedad que en algún momento se puede llegar multidisciplinaria porque también, como les decía, puede ser una enfermedad que puede ser desencadenada o asociada a otra enfermedad y ahí vamos a necesitar del otro médico también para ver cómo está la actividad de la otra enfermedad y bueno, y según eso trabajar un poco sobre esta
Enfermedad que, como les digo, es muchas veces subdiagnosticada y como ven tiene muchas cosas que pueden juntarse y muchos pacientes pasan por el gastroenterólogo haciéndose endoscopías porque tienen un colon irritable, luego van con el neurólogo porque sienten estos hormigueos, se hacen tomografías, resonancias, se buscan toda la parte neurológica, van con el urólogo porque, bueno, tienen esta sensación de estar queriendo ir al baño cada instante, en fin, muchas veces pasan por muchos médicos y encima tienen dolores constantes y que finalmente muchas veces llegan a nuestros consultorios con un resumen enorme de todo lo que se han hecho y finalmente, pues bueno, el diagnóstico final suele ser fibromialgia que tiene una explicación fisiopatológica y que de alguna forma tiene un apoyo de un tratamiento que, bueno, llevándolo tal vez bien, podamos aliviar sus dolores. Así que bueno, acá tengo, estas son páginas que ustedes pueden entrar, le pueden tomar una foto, si desean, esto se lo vamos a subir ahora a nuestras redes sociales también para que puedan volver a ver la charla y pueden volver a ver esta parte para que puedan ustedes entrar a estos diferentes links de la Sociedad Española de Reumatología, hay algunas sociedades acá, de la OMS, de la Liga Panamericana contra el Reumatismo, en donde nos explica un poco más sobre la enfermedad y también nos explica cómo llevar la enfermedad en el caso de que tal vez ustedes tengan alguna duda y que no me la hagan en esta charla. Así que por ahora, bueno, les doy gracias y quedo abierta a las preguntas. Malala. Ya, bueno, José, excelente, muchas gracias. Bueno, sí, realmente ya vemos que la fibromialgia es una enfermedad bastante complicada de diagnosticar y subdiagnosticada precisamente por eso. Si no se la piensa, no se la diagnostica. Entonces, él nos ha tenido pacientes que están, como bien dice José, deambulando de médico en médico sin llegar a un diagnóstico definido. Y bueno, partiendo un poco a la parte de las preguntas, justamente dentro del primer tema que estabas hablando de qué era la fibromialgia y los factores que tenían en relación, aquí nos hacen la pregunta si la fibromialgia es hereditaria. No es que porque mi mamá tiene, la hija va a tener Por necesariamente, supuesto, ¿sí? claro. Es un factor de riesgo, ¿sí? Sí se ha visto que familiares de primer grado, cuando tienen fibromialgia, es porque tal vez algún familiar de primer grado también ha tenido, o sea, tienen más riesgo de tener fibromialgia, pero no es hereditaria, porque una enfermedad hereditaria significa que sí o sí la otra persona la va a tener, ¿no? O sea, es más como una predisposición genética, pero no necesariamente una sentencia de muerte, como podrían decirlo así. Sí. Dentro de las otras preguntas, nos dicen si para determinar si los dolores musculares pueden ser por fibromialgia, ¿cuáles serían los exámenes que me mandarían a realizar? Sí, como un buen amigo siempre dice, el que no sabe lo que pide, no sabe lo que busca, no sabe lo que pide. En realidad hay que hacer una evaluación, ¿sí? Porque el dolor tiene muchas causas. Y bueno, nosotros los reumatólogos, que el 100% creo, o el 99% de nuestros pacientes vienen por dolor, puede ser por una artritis, puede ser por algo propio del músculo, y eso se llama inflamación muscular, miositis, enfermedades un poco raras, ¿no? Es un poco más difícil, o tendinitis. Entonces, la sospecha clínica pasa por la examinación. Y según eso pedimos los exámenes. No hay un examen para la fibromialgia. Lo que hay son exámenes para descartar otras enfermedades que no sea fibromialgia y que se nos esté escapando. Y como yo les había puesto, hay enfermedades que pueden estar asociadas a la fibromialgia. Y ahí, bueno, se convierte en un desafío, porque pueden tener la otra enfermedad, que ahí sí los exámenes van a ser de suma importancia, y también tener fibromialgia. El diagnóstico de fibromialgia es puramente clínico, o sea, significa que a la examinación ya podemos dar el diagnóstico y no hay un examen que nos diga que tiene fibromialgia. Y si sale algo alterado, pues probablemente sea otra cosa y no fibromialgia. Ya, muy bien. Bueno, efectivamente se necesita descartar las otras patologías para poder confirmar o ir por la parte de fibromialgia. No es una enfermedad que tiene un diagnóstico, que tiene un ejemplo o un examen que finalmente diga el diagnóstico, sino que es la evaluación clínica. Por eso es importante la evaluación con el médico y que es un médico que piense más allá. Y justamente en parte de eso, como es cuestión de dolor muscular,
un paciente estaba preguntando qué opinaba del uso de analgésicos, porque obviamente lo primero que llama la atención es, tiene dolor, pues demos analgésicos para calmar el dolor. Sí, sí. Bueno, a ver, si nosotros vamos a ver la evidencia, lo único que está aprobado para la fibromialgia es la pregabalina, ¿sí? Es lo único que está aprobado por la FDA. Luego hay otros medicamentos que en algo ayudan a la fibromialgia, ¿sí? Pero, como yo les dije, cualquier medicamento en realidad, y a veces forman hasta cócteles, los médicos le ponen medio relajante, analgésico, antiinflamatorio, muchos hacen locura y le dan hasta corticoides. Y no pasa tanto por la medicación. Es más, hasta en los medicamentos que están aprobados para fibromialgia, como les decía, lamentablemente el porcentaje no es tan alto. Tal vez puede tener en medicación alguna implicancia cuando hay mucho trastorno del sueño, o sea, cuando tienen mucho, no descansan bien y el dolor tal vez no es tan alto, tal vez ahí la medicina sí tiene un rol un poco más importante porque descansan un poco mejor y eso les alivia su principal molestia, que es el dormir. Claro, y a raíz de esa pregunta justamente había otra en el contexto del uso de antidepresivos, en la relación o la necesidad del Sí. apoyo con un psiquiatra para el manejo de este tipo de patologías, porque de hecho son pacientes que como no tienen ningún diagnóstico definido, ya llegan a ser catalogados como un paciente psiquiátrico, que se está inventando lo que tiene. Entonces justamente un paciente pregunta al respecto, ¿qué opina de la parte de los antidepresivos y de la relación o el manejo o requerir estrictamente el manejo por un psiquiatra? Sí, bueno, con los antidepresivos sí, son los medicamentos que más se utiliza porque hay un efecto para el dolor. Por ejemplo, hay un medicamento que se utiliza, no le digo que lo vayan a utilizar, pero es la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico muy viejo, pero ya no lo utilizan los psiquiatras como antidepresivo, pero nosotros lo utilizamos para el dolor. Y sí hay algunos otros que ayudan para el dolor, que tienen un efecto sobre el dolor, porque no todos los antidepresivos tienen un efecto sobre el dolor. Eh, sí, sí pueden ayudar, pero en realidad, como nos preguntan, o sea, el psiquiatra va a ser fundamental, porque muchas veces más allá de la medicación, la conversación, la charla que va a tener con el psiquiatra va a ayudar mucho más que el medicamento. Y si hay medicamentos que ayudan, obviamente, a su trastorno psicológico en ese momento y a la vez puede ayudar para el dolor, pero no todos necesariamente. Nosotros en realidad siempre lo hacemos de la mano con el psiquiatra y por ahí le mandamos una nota y le decimos, podrían cambiarle a este medicamento que tiene más efecto sobre el dolor y bueno, y el psiquiatra lo evalúa obviamente y muchos no tienen ningún problema y lo cambian. Ok, perfecto, gracias. Y otra persona pregunta si la fibromialgia permite ejercitarse, supongo que realizar cualquier deporte, si lo permite. Sí, la fibromialgia en realidad es un limitante que a veces los pacientes se ponen por el dolor, porque les duele y cuando hacen ejercicio tal vez duela un poco más, pero entran como en un círculo vicioso, porque obviamente si tienen más dolor, no hacen Se ejercicio, limitan, exactamente. entonces entran en ese círculo vicioso que no se dan cuenta hasta cuando hacen ejercicio. El ejercicio por lejos es lo mejor para la fibromialgia y el ejercicio es de bajo impacto que deben hacer. Todo lo que sea impacto en general, más allá de la fibromialgia, pues va a hacer que la articulación se gaste y los pues van a tener su dolor por otra causa, por artrosis, por desgaste de la articulación, pero por el impacto que va sosteniendo la articulación o que una articulación que está un poco gastada y si la someto a impacto, pues eso va a provocar otro tipo de dolor porque ahí me va a provocar una exacerbación de otra enfermedad. El deporte debe haber deporte, pero el deporte debe ser de bajo impacto en general. Ya eso como tratamiento, pero así como que hay un impedimento para realizar deportes, no como tal, sino más bien por el daño adyacente que se puede realizar a largo plazo cuando se hacen ejercicios de alto impacto, así lo interpreté ahora. Sí. Ok. Otra persona pregunta, dentro de los efectos de la enfermedad, ¿existe daño o rigidez muscular en casos extremos? ¿Daño muscular? La fibromialgia no daña el músculo ni daña la articulación. ¿Sí? La fibromialgia, como les expliqué, es un dolor neuropático, o sea, es un dolor más de la parte del sistema nervioso. Así que hay una disregulación ahí en los receptores del sistema nervioso y no tiene por qué provocar un daño muscular ni un daño articular.
Ok. Justamente en base a eso, bueno, en base a lo que estaba comentando de los rangos de edad o de la incidencia en la que se presentan estos pacientes, esta enfermedad, perdón, hablábamos de generalmente en mujeres, más frecuente en mujeres, en la etapa perimenopáusica. Y ahí viene, salta otra pregunta de una de las personas aquí, que ¿cuál es la relación entre climaterio y fibromialgia? Sí, sí. Bueno, recordemos, sí, se ha visto que entre los 40 y 60 años de edad, en mujeres se ve el mayor pico de prevalencia de esta enfermedad y puede ser por muchas situaciones, ¿no? Tal vez por la vida cotidiana, como también por el climaterio que los pacientes pueden tener. ¿Cuál es el tema de los estrógenos? Pues la mujer está acostumbrada a sus estrógenos 30, 40 años y a veces esa bajada muy abrupta de los estrógenos por la menopausia, esa desprivación hormonal, pues va en realidad a provocar muchos cambios en la mujer y dentro de eso los va a sentir sofocos, dolores, exacerbación de fibromialgia, porque el cuerpo obviamente está acostumbrado a una cantidad de estrógenos mensual y de repente se quedan sin estrógeno. Entonces sí provoca ciertos cambios que provocan un estrés en los pacientes, que hasta que el cuerpo se acostumbre, pues van a vivir todo esto del climaterio y van a tener una exacerbación de su fibromialgia. Y ahí, justamente con tu respuesta, yo tengo la pregunta, ¿exacerbación de fibromialgia o debut de fibromialgia? Muchos hacen debut de fibromialgia, pero se quedan ahí con una fibromialgia media leve, mejoran, o sea, el climaterio tal vez pasa, pero se quedan con su fibromialgia y un poco leve, pero en esta etapa suele ser más de lo que tal vez se puede presentar después, de lo que venía presentando, o fue su primer debut así. Ok. Otra de las preguntas que hacían era, la preocupación es si es una enfermedad progresiva y discapacitante. No, no es discapacitante la fibromialgia, para nada, no es discapacitante. La fibromialgia en realidad es una enfermedad que hay que sobrellevarla y por eso ahí el tema del psicólogo de gran importancia, porque bueno, aceptar la enfermedad, llevarla el día a día, porque a veces es difícil tal vez controlarla con todo lo demás que podemos hacer, es importante ahí el psicólogo, y no discapacita para nada la enfermedad. ¿Y es progresiva? No progresa la enfermedad, en realidad puede tener sí periodos, o sea, periodos en que el paciente esté bien, y periodos en que el paciente tiene dolores, está bien, tiene, o sea, exacerbaciones de fibromialgia, pero eso está muy ligado al entorno de lo que le va pasando, ¿no? Si Claro. pasó algo que gatilló A los emocionalmente, triggers, claro, a los que desencadenan todo este momento agudo. Y bueno, sí, ahorita en estas condiciones que estamos viendo, etapa peripandémica, obviamente han de tener mucho brote de pacientes con fibromialgia, con debut, y muchos que de no han tenido debut o dolores. exacerbación. Exacto, sí, sí, es obvio, ¿no? La pandemia pues, ha hecho que todos estemos de un estrés, el encierro, los cambios de vida en general, el tipo de trabajo y muchos cambios, pues ha hecho que todos estos cambios de estilos de vida haya exacerbaciones de fibromialgia y que haya debut de fibromialgia. Probablemente. La otra pregunta, ¿a qué se debe y por qué se llega a tener un umbral del dolor elevado? Sí, bueno, Perdón, es un paciente, es una persona, espectador anónimo, que dice que no tengo fibromialgia, tengo 33 años. Pero su pregunta era por qué se puede llegar a tener un umbral del dolor elevado. por esto, ¿no? Porque el umbral del dolor, como yo les explicaba, está regulado por sustancias, por neurotransmisores, que son algunos en realidad, pero los que más se ha estudiado es la sustancia P, que incluso bueno, esto ya va un poco más allá para la parte médica, se ha hecho estudios en líquido cefalorraquídeo en los pacientes con fibromialgia y se ha encontrado niveles elevados de sustancia P en comparación a pacientes que no tienen fibromialgia. Entonces, estas sustancias regulan el umbral del dolor y hace que el umbral del dolor aumente. Y son sustancias que están asociadas también al estrés. O sea, entre más de estrés, más sustancia P voy a generar y eso puede repercutir en otro lado como en los receptores del dolor. Ok. Nos preguntan si así mismo, como en la parte muscular, ahora si causa daño y dolor en los nervios, en las terminaciones nerviosas. Claro, es un dolor de nervio, es un dolor de nervio, causa daño, se ha visto asociado tal vez a causas de algo que se llama fibra fina, que es una fibra muy chiquitita en realidad, ¿sí? Pero no,
no es que es una enfermedad progresiva de los nervios, como hay otras enfermedades, por si acaso, sí, no se las nombro para que no se estresen, pero no es una enfermedad degenerativa de los nervios. Se ha visto asociado tal vez con pequeños daños de fibra fina, que eso es muy fino y nada más, pero no es progresiva ni es que va a aumentar un daño en el nervio. Es un dolor sí neuropático del nervio. Otra persona dice, he leído al respecto de higiene del sueño, pero no sé exactamente a qué se refiere y por qué es tan importante. Es la calidad del sueño. La calidad del sueño, nosotros cuando dormimos, pues hacemos etapas del sueño. En realidad cuando nos relajamos, que en la última etapa, el sueño REM, ahí es cuando relativamente morimos. O sea, hacemos una miorrelajación total y nos quedamos respirando por el SARA y por el corazón que es autónomo. Pero esa etapa dura muy poco, dura 5 minutos, pero es suficiente para que nosotros descansemos, porque es el verdadero momento en donde descansamos. Y luego salimos de esa última etapa y hacemos un ciclo y nos vamos a otro ciclo, y los ciclos cada vez se profundizan. El paciente con fibromialgia no llega a esa etapa, no se profundiza el sueño, no llega a la última etapa y no tienen ese sueño profundo que deberían tener, no tienen esa miorrelajación que deberían tener, y después pasan otro ciclo y sin haber pasado en esa etapa, y muchas veces eh, cumplen los 3, 4 ciclos que normalmente por ahí podemos hacer, sin llegar a la etapa, o tal vez llegan a una o 2 veces en los ciclos, pero no como deberían. Entonces no tienen una buena calidad de sueño, no tienen una buena higiene de sueño. Hay dos participantes que están alzando la mano. Veamos si desean hacer la pregunta directamente al doctor. Vamos a permitir hablar. Marta Morales. Hola Marta, la escuchamos. Marta. Por ahí preguntó y capaz que no la vimos. No, sí la dije. Muy bien. Bueno. Déjame aquí, Marta. Vamos a ver si Marta Gobea también alzó la mano. ¿Quieres hacer una pregunta directamente al doctor, Marta? Puede ser también errores en tocar los botones, es una posibilidad. Hola, ¿Sí, Marta? buenas noches. Buenas noches. Sí, quería hacer una pregunta. Si la fibromialgia siempre es con dolor, porque conozco de pacientes que más o menos los síntomas que da el doctor, pero sin dolor, o sea, decaimiento, poca fuerza muscular, pero no dolor, y también una alteración del sistema nervioso. O sea, el dolor suele estar, sí, suele estar. Es más, para ser catalogado como fibromialgia debe cumplir ciertos criterios en donde el dolor es el principal protagonista acá. Pero no es necesario que sea muy intenso. Como les expliqué, los dominios que tiene la fibromialgia, que es del dolor, que es del trastorno del sueño, que son los trastornos cognitivos, no siempre son por iguales. Hay personas que tienen mucho trastorno del sueño y por lo tanto pasan muy fatigados, muchos problemas de concentración y muy poco dolor. Pero sigue siendo fibromialgia. Por eso cuando nosotros lo examinamos buscamos algo que se llama puntos gatillos, que son ciertos puntos que en los pacientes con fibromialgia suelen estar positivos. Y ahí eso nos permite de una manera un poco más objetiva decir que se trata de fibromialgia. Hay otras, como habíamos hablado hace un momento de una de las preguntas que nos hicieron los espectadores, hay ciertas enfermedades que hay que descartar, porque la fibromialgia muchas veces es un diagnóstico de descarte y hay que buscarle otra causa que no sea fibromialgia. Y la fibromialgia, bueno, esto va un poco más allá, la explicación sigue estando un poco en discusión de quién la ve, porque el tema de la depresión, la ansiedad, puede tener muchos síntomas y no necesariamente dolor. Los pacientes pueden estar fatigados, sensaciones de pérdida de fuerza muscular, tal vez no con dolor, y que no se encasille como fibromialgia, pero se parece a la fibromialgia, pero está asociado a este problema psicológico que está viviendo el paciente. En su caso puntual que me preguntan, por ahí con una examinación, pues podríamos nosotros ayudarla definiéndola a si es fibromialgia o no, y si todo es tal vez algo de una causa psicológica, tal vez el tratamiento no vaya a variar mucho. ¿Alguna duda extra, Marta?
No, no, ninguna. Gracias. Ok, gracias. No. Iván Rivas pregunta, también alzó la mano, pero pregunta al respecto de que tiene un caso, que era una persona deportista hace un año y no puede hacer absolutamente nada de fuerza. 0 ejercicios porque enseguida se le inflaman los músculos y se tensa, causándole inflamación en los nervios, por lo cual viene el dolor. Es un Sí. caso interesante. Sí, interesante. Iván, bueno, la verdad que la fibromialgia en varones, como decía, es poco frecuente, pero lamentablemente cuando nos agarra a los varones es muy, muy intenso, o sea, es muy fuerte la fibromialgia en los varones, que no es que hay muchos casos, pero los pocos casos que he visto y que se comenta, porque no es que hay muchos casos para comentar, suele ser muy intenso en los pacientes varones por la fibromialgia. Y tal vez el tipo de ejercicio, ¿sí? Hay ejercicios que efectivamente pueden exacerbar un poco el dolor y que no les va bien a los pacientes, pero es encontrarle el ejercicio, ¿sí? Hay algunos tipos de ejercicios que le ayudan al paciente y tal vez es buscarle el tipo de ejercicio o buscar el tipo de ejercicio que le va a ir bien, porque bueno, entra en este círculo vicioso que habíamos hablado, no les permiten hacer ejercicio, el dolor, y no hacen ejercicio y cada vez caen más en el dolor, los tendones se contracturan, luego cuando quieren hacer ejercicio les va a costar porque los tendones están contracturados, tienen su umbral del dolor alterado y esa descontracturación les va a doler más, entonces entran en ese círculo vicioso. Una acotación que quería hacer también, Iván, cabe recalcar que es primero importante que haya sido diagnosticado de fibromialgia. No sabemos con los datos que nos das si es que hay alguna otra cosa o realmente no tienes el diagnóstico de fibromialgia y obviamente, como dice José, es importante descartar otras patologías que son más, que se tienen que hacer dentro de parte del estudio clínico para poder llegar a la conclusión de ser o no ser fibromialgia. Está alzando el mismo la mano y con Iván cerramos. Iván, buenas noches. Hola. Iván, buenas noches. Hola. Adelante con tu pregunta, Iván. ¿Me escuchan? Sí. Sí, bueno. Ya. Ok, buenas noches y mucho gusto con todos. Igualmente. Sí, doctor, con respecto yo le estaba escribiendo, no le veo el nombre, disculpe que estoy manejando, María Laura ya, la doctora María Laura, mencionaba que no tengo un diagnóstico aún de que sea fibromialgia, pero yo tengo un caso de que todo esto me empezó hace 1 año y 3, 4 meses, de un momento a otro que estaba trabajando, tuve un recorrido como así de nervios, de la espalda lumbar, me recorrió a todo el cuerpo, tanto como para las piernas como para la cabeza. Y en ese momento perdí movilidad, las piernas se me debilitaron y me desmayé y tuve taquicardia. Me dicen que el corazón me palpitó muy fuerte. Entonces, desde ese momento fui a 1.000.000 médicos, pero hasta la vez ninguno me ha dicho exactamente qué tengo. El neurólogo me dijo que eran neuropatías, lo que usted estaba mencionando hace un momento. Eran neuropatías, pero que necesitaba un examen que era un examen que es para los nervios, Una todo el electromiografía. cuerpo, exactamente, electromiografía, para saber, me dice exactamente y poder darme un diagnóstico, porque al parecer me dice, usted tiene un problema de los nervios, pero en algún lado está molestando, y es lo que me causa esto, porque a partir de eso yo era una persona alzada pesas, musculosa, y estoy muy delgado, y no me permite hacer ni una flexión de pecho porque mi cuerpo empieza a temblar, y me empieza a causar tensión y dolor y me vuelve los mareos, entumecimiento en la cabeza, en los brazos, las piernas. Y estoy así, me cambió la vida porque no he podido ni siquiera trabajar. Recién ahora he mejorado. Entonces, ahí viene mi duda, doctor, con respecto a si eso tiene que ver mucho con la fibromialgia o no. No necesariamente, Iván. O sea, muchas veces la fibromialgia se vuelve un desafío porque, como ves, son síntomas y que tienen muchos otros trastornos y que hay que ir a identificar. Y los trastornos neurológicos muchas veces necesitan exámenes más exhaustivos.
y que a veces se vuelve un poco caro, porque si eres una persona deportista, es bastante raro que hayas perdido tanto peso y todos los síntomas que estás teniendo, y decirte que tienes fibromialgia es como que muy a la ligera. Yo creo que sí tendrías que tal vez volver con el neurólogo y que, como nosotros decimos, de estudiarte de cabo a rabo, o sea, estudiarte bien la parte neurológica, porque también hay muchas enfermedades neurológicas que no son tan fáciles de diagnosticar con una consulta, con una evaluación, y que se necesitan exámenes que suelen ser exhaustivos y no solamente por una electromiografía, tal vez por exámenes un poco más especializados. Y bueno, eso a veces también obviamente se torna un poco difícil el acceso por el tema económico, si es que no hay algún seguro que pueda cubrir por medio, pero yo creo que la recomendación es que vuelvas con el neurólogo y que el neurólogo al finalmente diga, bueno, hemos hecho absolutamente todo, y hacer de todo significa que también tú te pudiste hacer todos los exámenes y al final todo estaba bien. Entonces, una vez que tienes todo eso, bueno, podríamos pensar tal vez en fibromialgia, pero luego tendría que evaluarte un médico clínico, un médico reumatólogo, y bueno, y un poco revisar todo esto, ¿no? Hay muchas enfermedades que se forman en discusión, que hacemos juntas médicas, y eso lo hacemos en los hospitales, en nuestro centro. Por eso, como ves, tiene muchas especialidades casualmente por esto, porque hay enfermedades que solamente un especialista tal vez no lo podría diagnosticar. Se necesita de más de especialistas, discutir los casos, que a veces no es tan fácil. Si la medicina fuera fácil, pues la realidad es que no hubiera tantos problemas difíciles en la salud, pero hay muchos problemas a veces difíciles en la salud, y como nos cuentas tu caso, si es un caso que amerita investigación y bueno, y sentarse, investigarse, y bueno, y al final veremos. Si nos contactas, con gusto nosotros te podremos ayudar. Si bien IRRED tiene pocas palabras, pero también tenemos neurólogos y tenemos otros especialistas que, bueno, encantado, nosotros te ayudamos. Exactamente, exactamente, Iván. Realmente sin diagnóstico no podemos saber hacia dónde ir, y lo más importante en el momento, y al menos en tu caso en particular, es llegar a un diagnóstico, y para eso se necesita, y mucho mejor si el manejo es multidisciplinario. Lo podemos hacer, como bien lo dice José, de manera multidisciplinaria, diversos especialistas para llegar a una conclusión, porque a veces no es tan sencillo. Entonces, pero andar así sin un diagnóstico no es lo ideal. Sí te aconsejamos volver a tu médico, o, bueno, las puertas de nuestro centro de especialidades están abiertas para disipar esas dudas mediante una evaluación más exhaustiva y completa. Y bien, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, José. Justamente de paso, haciéndole la invitación a todos para que nos sigan en redes sociales, y si queda alguna duda a partir de esta charla, pues también queda abierto a través de Facebook, Instagram o incluso en Twitter, dependiendo de lo que necesiten, las dudas que tengan. Muchísimas gracias por habernos escuchado. ¿Alguna despedida que tengas o algún mensaje que tengas, José? No, agradecerles a los espectadores que han estado acá, agradecerte, María Laura, por acompañarme en esta charla, y bueno, invitarlos, como dice María Laura, a visitarnos en las redes sociales. Y bueno, esperemos que en este año todas las cosas mejoren, a cuidarnos todos, a seguir con la mascarilla, a mantener el distanciamiento social, evitar las reuniones, que bueno, que ahora me parece que estamos teniendo un pequeño pico, que esperemos podemos salir pronto. Y también anunciamos charlas de vacuna, que hay muchas dudas sobre la vacuna, y que bueno, en las próximas charlas estaremos también comentando y haciendo charlas sobre la vacuna, que son temas primordiales ahora en esta época de la pandemia. Así que todos cuídense y bueno, buenas noches y gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches.